¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Desde Villanueva, Chinandega, Nicaragua, don Lenín Estrada dice lo siguiente: ¿cómo hace esa gente que viaja en veleros en el mar si no tienen motores y cómo se guían? Unos dicen que se guían por las estrellas, otros dicen que se guían no sé con qué. Yo he tenido el gusto de viajar en veleros y solo por la noche viajan y la mayoría del tiempo está nublado. No se mira ni una sola estrella. Entonces, ¿cómo se guía esa gente sin ninguna señalización, sin motor y sin nada? Oigamos la respuesta. Qué afortunado don Lenín de haber tenido esa hermosa experiencia. Los veleros pueden navegar sin motor gracias a las velas. Un buen navegante debe saber de dónde viene el viento y en qué posición debe poner el barco para que el viento empuje las velas y éste pueda avanzar. Pero aún así muchos veleros llevan motor, ya que, aunque lo usen poco, lo llevan por si lo necesitan. El motor en un velero resulta muy útil, por ejemplo, cuando el velero se va a acercar a la costa. ¿Y cómo se orientan en el mar? Si bien es cierto que en la antigüedad los navegantes se guiaban por las estrellas, ahora los veleros llevan distintos instrumentos que resultan muy útiles para la navegación. Llevan brújulas, que son aparatos que marcan los puntos cardinales, y también llevan cartas náuticas, que son como mapas del mar. Esto les permite mantener el rumbo exacto hacia la dirección correcta durante horas, aunque no vean nada más. Además, actualmente muchos navegantes también utilizan GPS portátiles, que son unos aparatos electrónicos que captan señales satelitales, lo que les permite saber exactamente en el lugar en que se encuentran y el rumbo que deben seguir. ¿Existe alguna razón para que los veleros viajen de noche? Aunque los veleros pueden viajar de día y de noche, es posible que en lugares muy calientes prefieran navegar de noche para evitar el exceso de calor o por alguna otra razón, pero no es que siempre deba ser así. En esos viajes nocturnos, los navegantes también pueden guiarse por las luces lejanas de las costas y así dirigirse a los atracaderos. Y aunque no usen las estrellas para guiarse, un cielo despejado es, sin duda, un motivo más para disfrutar de un viaje como el que usted tuvo la suerte de realizar. Desde Estados Unidos, un estimable oyente nos dice lo siguiente: soy de Guatemala, pero vivo en Tennessee. Apenas llevo como 2 meses escuchándolos. Los encontré por casualidad en una radio de Guatemala y me ha gustado mucho el programa. Tengo una pregunta. ¿Por qué cuando me baño y me rasco las plantas de los pies me aparece algo como una masa? ¿Qué es eso? ¿Es piel o es mugre? Oigamos la respuesta. Antes de contestar su pregunta, permítanos decirle que nos alegra muchísimo que nos haya encontrado a través de una radioemisora de Guatemala y que además le haya gustado nuestro programa. Para nosotros es una gran alegría saber que nos escuchan desde lejos. En cuanto a lo que nos consulta, queremos decirle que lo más probable es que eso que se desprende de las plantas de sus pies sean pedacitos de piel muerta. La piel está continuamente renovándose y la de los pies, por ser tan gruesa, acumula más células muertas que en otras partes del cuerpo. Cuando se humedece durante el baño, esa capa superficial se suaviza y al frotarla o rascarla se desprende formando unos residuos blanquecinos. Generalmente no es más que piel muerta, aunque también puede mezclarse con restos de jabón, bacterias naturales de la piel o un poco de suciedad. Precisamente, muchas personas aprovechan el momento del baño para pasarse 1 o 2 veces por semana
una lima ancha, de las que se encuentran fácilmente en supermercados para quitarse la piel muerta de los pies. Además, es importante secarse bien los pies después de bañarse, especialmente entre los dedos, y usar un talco especial para prevenir hongos. Ahora bien, en caso de tener mucha picazón, la piel rajada, mal olor o zonas blancas entre los dedos, podría tratarse de hongos como el pie de atleta, y tener los pies enrojecidos podría ser síntoma de una infección provocada por bacterias. En cualquiera de estos casos, lo más prudente es consultar con un médico o preguntar al farmacéutico para que le indique el tratamiento adecuado. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. ¿Sabía que se ha probado que la exposición a la contaminación del aire puede afectar negativamente al cerebro y aumentar el riesgo de sufrir trastornos de salud mental a lo largo de toda la vida? Esto y más en Oigamos la Respuesta. Continuamos en Oigamos la Respuesta. Desde Alta Verapaz, en Guatemala, un estimable oyente pregunta: ¿cómo se hace un abono foliar orgánico con las hojas de madre cacao? Oigamos la respuesta. El árbol que en Guatemala se conoce como madre cacao se conoce en otros lugares como cacahuananche, madero negro y matarratón. Como usted menciona, con las hojas del madero negro se puede hacer un abono foliar, es decir, un abono para aplicar sobre las hojas de los cultivos. Para hacer ese abono necesita 700 gramos de hojas de madre cacao, 230 gramos de cal y 4 litros de agua. Primero se pican y se muelen las hojas. Luego se pone a hervir el agua y se agregan las hojas y la cal, revolviendo constantemente hasta formar una mezcla uniforme. Luego se vacía la mezcla en botellas plásticas que se puedan tapar. Anote la fecha del día que preparó la mezcla. Una vez embotellada, se deja reposar en un lugar fresco y seco, donde no le pegue el sol ni le caiga la lluvia. Pasados 15 días, ya puede usar la mezcla. Eche medio litro de esta mezcla en una bomba de fumigar de 20 litros y agregue 3 claras de huevo o 5 cucharadas de almidón de yuca. Finalmente, acabe de llenar la bomba con agua y mezcle bien. Se recomienda fumigar en horas de la mañana. Este abono foliar puede usarse cada 15 días. Las claras de huevo y el almidón de yuca funcionan como adherentes, es decir, sirven para que el abono se pegue a las hojas, evitando que se lave con la lluvia. Este abono puede usarse, por ejemplo, en plantaciones de café, cacao, frijol, vainica y en árboles de limón, naranja y otros cítricos. La siguiente pregunta nos la envía un estimable oyente desde Honduras. Quisiera saber hasta qué altura se puede respirar normalmente y a partir de qué altura en la atmósfera ya se necesitan aparatos especiales para poder respirar. Oigamos la respuesta. La atmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra. A nivel del mar, el aire de la atmósfera está más concentrado. Conforme aumenta la altura, el aire se va haciendo cada vez más ralo y nos cuesta más respirar. Si una persona está acostumbrada a vivir a poca altura y sube a una montaña, posiblemente va a empezar a sentir dificultad para respirar a partir de los 2.500 metros de altura. De manera que a la altura del Cerro Las Minas o Pico Celaque, que es el más alto de Honduras, que se encuentra a 2.870 metros sobre el nivel del mar, ya se puede sentir que falta el aire si caminamos rápido o corremos. A la altura del monte Everest, que es el más alto del planeta Tierra y está a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar,
se hace muy difícil respirar. Por eso, los escaladores que suben a la parte más alta de esta montaña tienen que llevar aparatos especiales para poder respirar. Y a la altura que vuelan los aviones, que es de unos 12,000 metros, cualquier persona moriría rápidamente por falta de aire si no llevara un aparato especial para poder respirar. Desde Danlí, El Paraíso, Honduras, el señor Abelardo González pregunta: ¿me podrían decir en qué lugar o república se encuentra el edificio o iglesia católica más antigua? Oigamos la respuesta. Le vamos a contar, don Abelardo, que durante los primeros 300 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, los cristianos no construyeron grandes edificios para reunirse. Al principio, como eran pocos y la mayoría procedía del judaísmo, se congregaban en las sinagogas y en las casas. Más tarde, cuando los apóstoles y sus discípulos llevaron el Evangelio a tierras lejanas, continuaron reuniéndose en hogares particulares, conocidos como casas iglesia. Además, durante mucho tiempo tuvieron que hacerlo en secreto debido a la persecución del Imperio Romano. Hace unos 80 años se realizó un descubrimiento arqueológico muy importante. Las ruinas de una de las primeras casas adaptadas de manera permanente para funcionar como iglesia. Se trata de la iglesia de Dura Europos, ubicada en la actual Siria. Los arqueólogos estiman que fue modificada alrededor del año 240 y que probablemente perteneció a un cristiano acomodado. En la excavación se observa que se derribó una pared para unir dos habitaciones y formar un salón amplio, al que se añadió una plataforma o tarima. También contaba con una pequeña sala destinada al bautismo, decorada con pinturas que representaban escenas de la vida de Jesucristo. Ahora bien, la construcción de edificios donde los cristianos podían reunirse públicamente comenzó después del Edicto de Milán del emperador Constantino en el año 313. A partir de entonces, los seguidores de Cristo dejaron de ser perseguidos y el cristianismo se convirtió en una religión favorecida dentro del Imperio Romano. Fue en este entonces que la arquitectura religiosa tomó fuerza y empezaron a levantarse las grandes iglesias y basílicas. La Basílica de San Juan de Letrán, ubicada en Roma, Italia, es considerada la iglesia católica más antigua. Fue consagrada en el año 324 en un terreno que el emperador Constantino donó a la Iglesia Católica. Además, es conocida como la Catedral del Papa, porque es allí donde desempeña sus funciones como obispo de Roma. Ha sido reconstruida y modificada en varias ocasiones debido a desastres naturales y renovaciones artísticas. ¿Sabía que el interior de la Tierra no es completamente sólido? El núcleo, que es el centro, sí es sólido porque está formado de hierro y níquel, pero la parte exterior es una capa líquida que se mueve lentamente a lo largo del tiempo, creando los terremotos y los volcanes. Esto y más en Oigamos la Respuesta. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. Desde San José, Costa Rica, el señor Rommel Araya Martínez dice lo siguiente: quisiera conocer la triste historia del ave Mojo bracatus, que cantó hasta la extinción de su especie llamando a su pareja que jamás llegaría. Oigamos la respuesta. En Internet circulan varios videos donde se escucha el canto de un pajarito nativo de Hawái. Según relatan, este pajarito cantó hasta morir porque su pareja nunca llegó.
Estas grabaciones han servido para llamar la atención sobre el delicado equilibrio de la naturaleza. Al escuchar su canto, nos hace reflexionar, pensar que, lamentablemente, quizás nunca más se vuelva a ver. El mojo bracatus era un ave propia de Hawái y el más pequeño de los mieleros hawaianos. Los primeros naturalistas que llegaron a la isla informaron que esta especie era muy común en los bosques de las tierras bajas a finales del siglo XIX. Este pajarito, que medía apenas unos 20 centímetros, fue visto por última vez en 1985 y oído por última vez en 1987. Se considera extinto, pues a pesar de extensas búsquedas, no se ha encontrado rastro alguno de él. Las causas exactas de la desaparición del mojo bracatus no se conocen con certeza, pero se cree que varios factores contribuyeron a su extinción. Entre ellos, la introducción de especies de otras partes del mundo, como la rata negra y el cerdo doméstico, que resultaron ser depredadores de estas aves. También se piensa que enfermedades transmitidas por mosquitos, como la malaria aviar y la viruela aviar, afectaron gravemente a esta población. Además, los nativos los cazaban para obtener sus plumas, lo que también redujo su número. La destrucción de su hábitat fue otro factor decisivo, y debido a la presencia de mosquitos, estas aves se vieron obligadas a migrar a bosques más altos, donde no encontraron suficientes árboles adecuados para anidar. Se dice que la situación del mojo bracatus empeoró con la llegada de 2 huracanes ocurridos con 10 años de diferencia, los que destruyeron los pocos árboles viejos con cavidades que aún podían servir como nidos. La especie fue declarada extinta en el año 2000. Sin embargo, algunos científicos mantienen la esperanza de que aún sobreviva algún ejemplar oculto, pues esta ave ya había sido dada por extinta 2 veces antes y luego fue redescubierta. Afortunadamente, esto es algo que sucede algunas veces. Por ejemplo, algo parecido ocurrió con la rana vientre rojo de Costa Rica, que reapareció después de 30 años de no haber sido vista. Sin embargo, la historia del mojo bracatus nos debe hacer pensar que cada ser vivo depende del equilibrio de su medio ambiente para poder sobrevivir. Cuando introducimos especies ajenas, destruimos bosques o ignoramos las señales de peligro que la naturaleza nos da, las consecuencias pueden no tener vuelta atrás. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.